me gusta jugar, estaban afuera ahora, pero no importa. En esta no me preguntaron. Pero me gusta que podamos tener este tiempo también. Y el viernes pasado me conecté, iba en el auto y me quedé sin batería de celular y la mental yo me daba una pena no poder haber seguido porque siempre disfruto estar escuchando y verlas en la distancia. Algunas ya son conocidas y otras han vuelto amigas para mi vida, así que bueno, doy gracias a Dios y vamos a orar para poder recibir su palabra, ¿no? Señor, gracias por este día, Señor, gracias que estamos terminando una semana laboral y bueno, tú nos has ayudado, hemos llegado hasta aquí. Y qué bueno que podamos tener este tiempo con tu palabra, que tú nos hables, que tú nos exhortes, que Señor nos sigas enseñando. Danos un corazón enseñante, danos un corazón que desee más de ti, Señor. Limpia nuestra vida de todas las cosas que nos quiera alejar de tu palabra, las distracciones, todos aquellos pensamientos que en nuestra mente no nos edifican, también ayúdanos, Señor, a consagrarnos más a ti. Gracias por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, por estas hermanas. Bendice sus vidas y aquellas que no pudieron llegar a conectarse o que tienen alguna dificultad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que iba a estar el mes siguiente, pero Ceci me preguntaba si podía adelantar y cuando me pasó el personaje que iban a reflexionar, yo dije, ay, no, justo no es la obediencia, ¿cómo me cuesta eso a mí? Y yo dije, no, pero me tengo que librar, ¿por qué me tengo que librar? Y ahí es cuando el Señor nos quiere hablar algo, a veces, aunque seamos las que tengamos que exponer, tenemos que aceptar, ¿no? La exhortación, y créanme que no fue fácil para mí, porque hay muchas cosas en mi vida bueno, que lucho, que tengo que entregar al Señor, y cuando leía sobre Noé, dije, ¡ah, qué personaje! Parece que nos conocemos la historia de memoria, pero créanme que hasta última hora en la tarde ahora, leyendo, agregué algo que no lo había pensado en estos días, y bueno, que era lo que yo sentía que yo tenía que entregar, así que espero que sea de bendición para ustedes también. Siempre les digo, el que está hablando no es el que va a enseñar, sino es el que está recibiendo la exhortación primaria. Así me siento yo cada vez que me piden compartir, no me siento ni maestra, ni sabia, ni nada, sino que cuando comparto algo por esta facilidad que a veces el Señor nos da en preparar o palabras, mi hermana dice, ay, yo le decía a mi hermana, no sé si me da el tiempo para hacer la presentación que a mí me gusta como guía para no aburrir a todo el mundo con la voz, mirar algo, y ella me dice, pero vos tenés una parla que en 10 minutos, y es verdad, yo tengo facilidad, pero cuando se trata de la palabra de Dios, uno sabe que esto es una exhortación del Espíritu a nuestra vida, ¿no? Y, y bueno, así lo siento y así lo creo. Cada día le pido al Señor que me enseñe, pero también que me ayude a recibir lo que Él pone en su palabra, en mi corazón. Así que espero que también sea para ustedes de bendición. ¿Puedo compartir, Ceci, yo pantalla? Ya tengo la... A ver si puedo. Todavía no, ahí va. Ahora sí, porque yo soy medio ansiosa. Ahí. Bien. Si ven que no, a ver si la puedo más grande para que la vean mejor. Después se las paso a Ceci para que la tengan y la vuelvan a mirar si quieren, o editar, o usar como para guía nada más. Bueno, Noé, ¿no? Este personaje que seguramente desde muy pequeñas, desde que enseñamos en la escuela dominical esta historia de Noé, este constructor del primer barco, yo decía, el primero que hizo un crucero, ¿no? De 3 pisos, pero bueno, que sabemos de él, y acá yo les compartía un poco para ubicarnos y no aburrirlas con la historia, que me encanta mostrar a los niños que la genealogía tiene una raíz, nos enseña muchas cosas, y a veces pensamos, ¿qué tan importante es saber quiénes fueron nuestros antepasados? En la historia del pueblo de Dios, la genealogía tiene mucha importancia, y vemos cómo aún Dios tomó personas que eran paganas, como Rahab y como Ruth, que aparecen en la genealogía de Jesús.
Él las escogió para ser parte de esa gran ascendencia del Señor. Pero bueno, tenemos a los dos primeros habitantes en la tierra, ¿no? Adán y Eva, sus tres hijos, Caín, Abel y Set. Sabemos que Abel no pudo tener una descendencia, todos conocemos esa historia. Caín sí, y sabemos que muchos de sus hijos no siguieron al Señor. Y luego tenemos a Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que tuvieron, bueno, que tuvo hijos y hijos y hijos. Tenemos ahí a varias personas que la Biblia nos nombra como que siguieron y amaron a Dios. Y luego tenemos a Enoc, que seguramente es más conocido de los que están en la lista. Enoc fue una persona que no vio la muerte, el Señor se lo llevó porque así lo dispuso por su integridad de corazón, y yo digo, qué lindo. Enoc a mí dice tan poco la Biblia de él, pero dice tanto. Entonces bueno, tenemos a Matusalén, que sabemos que fue la persona que tuvo más años, y bueno, el Lamec que está acá no es el Lamec que conocemos, pero es el mismo nombre. Y luego Noé, ¿sí? Aparece ahí este personaje que vamos a conocer ahí. Pero todos esos nombres que vimos fueron en un transcurso de 1500 años, o sea, desde Adán y Eva, y no, o sea, Noé no fue que nació enseguida, 1500 años, estamos hablando, sé que hay algunos niños ahí, de 100 siglos, ¿no? Y eso es muchísimo, aunque la Biblia describe que para el Señor un día es como 1000 años, seguramente estos 1500 años desde Adán y Eva, desde Adán y Eva, sí, a Noé, fueron muchísimos, pasaron muchas cosas. Ahora, algo interesante que dice que el mundo en los tiempos de Noé, y sin saber que íbamos a mencionar esto hoy, justo cuando vi la hermana que mencionó a Zárate, yo pensaba, ¿no? Cómo nos hastía el pecado, la maldad, cómo nos duele. No sé si alguna vez ustedes han sentido dolor, seguramente sí, cuando escuchamos noticias sobre que un padre abusa de una hija, que un esposo o pareja mata a una compañera, seguramente en la escuela los niños, cuando los papás se separan, dicen qué tristeza, o cuando ven niños pasando hambre, bueno, todo lo que la maldad ha impregnado nuestra sociedad, ¿no? Y uno a veces piensa, esto nunca se vio, sin embargo dice acá que estaba impregnado de maldad la humanidad en los tiempos de Noé. Y creo que debe haber sido igual o peor que ahora, porque Dios dice que se arrepintió en un momento en la Biblia, dice, de haberlos creado. Hay un versículo específico que él dice que se entristeció. Me imagino, el Señor sabía esto, ¿no? El Señor a veces hay historiadores y comentaristas que dicen, pero ¿cómo? Si Dios creó todo perfecto, dijo que era todo bueno. Dios tenía en sus planes. Recuerden que el Señor nos dio el libre albedrío, ¿no? Y en su soberanía, Él sabía todo esto, pero aún así, nadie buscaba a Dios excepto Noé, un comentario que leía sobre este tiempo tan malo. Y dice que eran cosas que repugnaban, como ahora, así como nos repugna cuando escuchamos que alguien abusa de un niño o que un padre biológico abusa. Bueno, esto era igual. Dice que había mucho pecado sexual, mucha idolatría. Idolatría en la época que nosotros mencionamos, ahora a veces pensamos que es adorar, la idolatría tenía, a veces hacían sacrificios, entregaban cosas muy fuertes, hacían matanzas hasta de niños a veces en idolatría. Los sirios, cuando hacían sacrificios, la Biblia describe que ellos mataban a los niños. O sea, era una inmundicia. Y a nosotros también nos causa dolor, a mí me causa dolor. Esto, por ejemplo, este caso de los muchachos, digo, cómo arruinaron su vida porque el enemigo ha cegado el entendimiento, dice, de este siglo, ¿no? Sabemos que Dios es rey, pero el príncipe de este mundo es Satanás. Y lo fue desde que Adán y Eva desobedecieron, así que el Señor estaba cansado, ¿no? Esa descripción del pecado. Así que parece que Noé venía escuchando, siguiendo a este Dios que le había creado. Y me imagino que sería como una excepción a la regla, porque si todo lo alrededor estaba negado, y no dice que sus hijos seguían a Dios, sí, dice que Noé, y esto después vamos a verlo un poquito más adelante con respecto a los hijos, ¿no? Ahora, solo quedaba Noé dentro del pueblo de Dios.
Y la respuesta de Dios a esta severa situación dice que fue 120 años, ¿no? Que el Señor comenzó a tener como una gran paciencia, porque dio un ultimátum, pero ese ultimátum duró 120 años, que uno piensa, bueno, Dios no se cansa. Por eso tenemos que orar por misericordia cuando vemos que alguien no es lo suficientemente bueno para nosotros, o tener paciencia, porque el Señor la tiene todo el tiempo con nosotros. Y a mí esto también me impactó, ¿no? Cuando yo me equivoco, cuando yo me erro, digo, el Señor tiene una infinita misericordia. Y esta última oportunidad iba a durar 120 años también, muchísimo. Si bien los años en esa época eran distintos ahora, eh, Dios eligió a Noé porque vio su corazón y le dio un mensaje claro, ¿no? Que construyera un arca, ese mensaje final. Es como que directamente recibió un mensaje de WhatsApp. Es esto lo que tenés que hacer. Y vamos a ir a Génesis 6, que lo podemos leer, ¿no? En el verso 11. Dice, y engendró, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra violencia, cuando la describe acá, habla de maldad infinita, o sea, no solamente un tipo de cosa. Por eso digo que a veces nosotros nos imaginamos que estamos viviendo todo, pero también se habla en la Biblia de estos tiempos malos, ¿no? Tristes. Y luego dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, estaba arruinada, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ahí, en el verso 14 en adelante, le comienza a dar la instrucción, ¿no? Para Noé la obediencia significó comprometerse en un proyecto de largo plazo. Y esto es para los pequeños que están en casa, que se cansan a veces cuando papá y mamá nos dicen, ay, tengo que obedecer, decimos, ¿hasta cuándo tengo que hacer caso? Bueno, escuchen, lean de Noé. Noé tuvo que obedecer en un proyecto, ¿cuánto dije hoy? 120 años. O sea, no era algo, bueno, está, hago esto porque si no, no. Tuvo que ponerse en un camino que iba a llevar mucho tiempo y mucho trabajo. Y ahí es lo que nosotros tenemos que exaltar de este atributo de Noé de obediencia. Cuando el Señor pensó en Noé, sabía que él tenía ese temperamento para poder soportar. Si yo no tengo ese temperamento de entender que necesito obedecer, tengo que orar. Porque si Noé pudo 120 años y más, es porque sabe el Señor que nosotros también podemos lograrlo. Ahora vamos a ver cómo lo logra una persona como Noé. Dice que Dios se había enojado, bueno, mucho con la humanidad, y a ver si acá. Y acá puse algunos datos que me gustaría que pudiéramos entender de la historia, ¿no? Bueno, era justo, halló gracia ante Dios, caminó con Dios como había hecho su antepasado Enoc, eso también aparece en el verso 8 y 10. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice, con Dios caminó Noé. Saben que a nosotros nos cuesta hoy decir caminar con Dios, porque muchas veces cuando camino con Dios vienen pensamientos de impiedad, de pecado. En mi vida, estoy hablando de mí. A veces me es difícil caminar con Dios cuando tengo una comida de trabajo y tengo ganas de volarla y un sopapo porque es violenta, porque es agresiva con los alumnos, y digo, ahí está maestra. Y ahí no puedo caminar con Dios, porque Dios no es así. Entonces, cuando llego camino con Dios, tengo que morir a Verónica, morir a mi yo, morir a mi carne, a mis deseos. Cuando digo caminar con Dios, y estoy pensando en las mamás, en las esposas y también los hijos, en las abuelas, en las tías, es dejar de ser nosotras para que sea Cristo. Porque no dice que creía ni que había escuchado, dice que caminó con Dios. Y entonces yo me puedo imaginar esta escena. Cuando salgo, mi primer día, ¿no? Cuando bajo el primer día amanezco, pongo el pie en el piso. Todo de mí. Honra a Dios, porque si no, imagínate llevar al Señor al lado mío y estar diciendo palabras que no le agradan, deseos que no son de Él, pensamientos que no son de Él, pensamientos de todo tipo. Entonces, esto ya es un atributo, ¿no? Muy grande, ¿no? Él era justo y halló gracia, ese regalo, ese don que
que él no merecía, pero que Dios lo tuvo porque era un hombre justo. Ahora dice que era hombre de paciencia y constancia, obediente y honrado. La gente lo conocía a Noé por ser un hombre honrado y sensato. En algún momento la gente pensó que Noé se había enloquecido. Porque claro, cuando empezaron a ver que este tipo en la plena tierra empezó a ser un barco gigante y no había agua, yo me imagino lo que debe haber sido su alrededor. Pero volviendo a su personalidad, era íntegro en su relación con Dios. Yo me imagino que Noé, en un mundo que olvidaba a Dios, que la humanidad olvidaba y que él seguía los pasos, era una persona que iba a la palabra, que consultaba, no estaba la Biblia escrita, eran solo los testimonios y esa relación ahí, totalmente vínculo a Dios y la persona, porque no tenían la Biblia como tenemos nosotros hoy, que podemos decir, bueno, voy a leer esto. No, sin embargo, tenía una relación con Dios, dice que era perfecto. Me encanta, ¿no? Ya ahí estoy, si me pongo a notar estos atributos, tengo un trabajo enorme en mi vida, porque no cumplo con ninguno de estos atributos. Pero vamos a ver lo que sucedió más adelante con Noé, ¿no? Cómo él fue usado por Dios. Y dice, recibió instrucciones específicas. Ahí puse algunos datos porque si hay niños van a entender que son muchos metros. 138 metros más o menos es casi una cuadra y media de mi ciudad. Las cuadras acá tienen 100 metros. Y bueno, 23 metros de ancho. Casi, a ver, estoy hablando de 4 viviendas juntas en mi casa, o sea, de mis vecinos, porque mi casa tendrá 5 metros de ancho. No sé, me imagino que es algo que no podría dimensionar, que se vería desde muy lejos. 14 metros de alto, por dentro como por fuera. Noé debía poner una materia que llamaba la brea, que era como, vemos que es un material especial para recubrir, para que no entre el agua, y ese material lo cubre y no se pudre. Y tendría 3 pisos, tendría un techo, una ventana y solo una puerta, describe en los versos 14 al 16. Qué increíble, ¿no? Recibir así del Señor esa instrucción específica. ¿Cuántas instrucciones específicas tenemos en la palabra hoy? A veces no le tomamos tanta importancia, pero Dios siempre es específico con nosotros. Y Noé tenía que hacer esto. Noé obedeció a Dios en todas las cosas, dice Mateo 24:38, si alguien quiere buscarlo y leerlo, 24:38, puede abrir su micrófono y así lea, si no hablo todo el tiempo yo. Si no, bien. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Bien, gracias Cecilia. Vemos que Noé obedeció y llegó un momento en que él tuvo que entrar al arca. Ahora, en ese tiempo de 120 años que demoró la construcción, la Biblia describe en 2 de Pedro 2:5 que Noé, dice, era un predicador de justicia. Él llamaba a la gente a exhortarse. Seguramente exhortaría a las personas, arrepiéntanse, se viene el tiempo final. Seguramente hablaría de diluvio porque él sabía que iba a venir, por algo hacía un barco y no hacía otra cosa. Y la gente, ¿qué estaría pensando? Que estaría hablando como un loco. Dice 2 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificadas. Ahí estoy leyendo, perdón, 1 de Pedro. 2 de Pedro, me parecía raro. 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonar era hablar con denuedo. Él le hablaba a la gente para que se arrepintiera. Y Dios le dijo a Noé que traería ese diluvio de agua sobre la faz de la tierra para destruirlo todo. Y Noé tenía no solo que entrar a su esposa, que seguramente le iba a seguir, sino a sus hijos y a la familia de sus hijos para estar a salvo. Y además tenía que juntar eso que a veces lo hacemos tan lindo con los niños cuando damos la lección bíblica, ¿no? De Noé, que venían los animalitos entrando. Y hay una canción que dice, ya los animales feados los hizo entrar. Yo pensaba, qué esfuerzo, ¿cuánto tiempo le habrá llevado? ¿Cuántos animales? Y muchos historiadores dicen que estos animales grandes
desaparecieron antes del diluvio, o algunos en el diluvio murieron, por eso especies desaparecieron y luego fueron encontradas en forma no me sale la palabra ahora, pero no quedaron descendencia de esos animales. Seguramente como a veces imaginamos a los dinosaurios, ¿por qué desaparecieron? Bueno, muchos piensan que fueron antes, después del diluvio no hubo de ellos rastros. Ahora, el arca tenía espacio para centenares de personas, pero nadie creyó, ni en Dios ni en la advertencia, ni los hombres ni las mujeres. O sea, se reían, se burlaban, seguramente pasarían por ahí y dirían, este hombre está loco. Como muchas veces nos dicen a nosotros cuando compartimos del Señor, no estamos locos. Ahora, en el arca, era Noé de 600 años, ya no era un hombre de 40, 50. Hablamos que antes, bueno, Noé, salvando a Matusalén y otro más que no me acuerdo, él vivió 900 y pico de años, muchos más años que casi de los que más vivieron. No me dimensiono, nosotros apenas llegamos a los 70, 80, 90, con mucha gracia, 100 si sos muy... Pero no, esto es como casi inimaginable y ya las personas no duran tanto. Pero él tenía 600 años de edad y 8 personas solamente entraron. La Biblia no dice que sus hijos creían, seguramente obedecieron a sus padres porque eran obedientes y porque sabían que era un hombre de Dios, ¿tá? Y sus esposas también le acompañaron. Luego vemos que sus hijos, 2 de ellos siguieron el camino del Señor y tenemos una ascendencia también importante. Pero qué bueno esto, ¿no? Cuando Noé instruye a su familia, es un líder espiritual, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos le siguieron. Si no, debe haber sido mucho dolor para él de ver que se quedaban algunos en la tierra, porque él creía y tenía fe de lo que Dios le había dicho iba a ser real. Una semana después que entraron, no fue inmediato. Y esto también, muchas veces cuando el Señor nos pide que demos el primer paso, no vemos enseguida el resultado. Noé pudo haber entrado en el arca y seguramente su esposo traía, ¿y no dijiste que venía el diluvio? Mira, ¿y ahora qué vas a hacer con todos estos dichos acá adentro? Y el agua, y seguramente esa conversación, porque las mujeres somos así, las mamás y las esposas somos a veces pesadas en estas cosas, y le decimos, te dije, el te dije famoso que es como un tornillo en la cabeza del hombre. Yo soy de decir te dije a mi esposo muchas veces. Y ya me imagino que yo soy la primera que le digo a Noé, y el agüita, porque una semana. Y llegó. En el capítulo 7, desde el verso 11 al 16, describe que, dice que entró y comenzaron a abrirse de una manera los cielos, los mares y la paz de toda la tierra. Y pasaron durante 40 días y 40 noches, subió el agua y el gran arca quedó flotando. Y yo pensaba 40 y 40, sin embargo la Biblia dice que fueron 5 meses aproximadamente de diluvio. ¿Está? En el verso 17 al 24, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y crecieron y alzaban el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Imaginen 5 meses aproximadamente con todos ahí los animales, con todas las emociones, enojos, reclamos, no sé, o agradecimiento, porque vieron que realmente iban a ser los únicos en la faz de la tierra que habían sobrevivido. Bueno, mi perrita le dio un ataque. Luego del diluvio, no voy a detenerme en todos los detalles porque ya sabemos lo que sucede. A ver si puedo hacer callar a la perra. Sammy. Noé al salir construyó un altar del Señor. Y esto es increíble, porque yo me imagino que es algo que nosotras no acostumbramos, es algo que no tenemos por costumbre porque no es parte de a ver si puedo hacer, discúlpenme, a ver si se calla. Entonces, cuando estaba diciendo esto, luego de salir, de ver que todo, bueno, ustedes saben que primero mandó un ave, la devolvió, otra vez volvió y otra vez, y cuando después ya no volvió más, y se dio cuenta que ya el agua no estaba en la tierra y podían bajar, y ahí dice que Dios abrió la puerta. Pero, ¿qué deben haber sentido Noé? Estaba solo en la humanidad con su esposa, sus hijos, y tenía un montón de animales. Y bueno, Noé construyó un altar al Señor y ofreció un sacrificio de todo animal y pájaro limpio.
Esto es interesante, ¿no? Porque yo pensaba cuando a veces nuestra vida, ¿no? No sabemos qué quiere el Señor de nosotros o qué vamos a hacer, qué viene. Ir a la presencia de Dios es lo mejor que podemos hacer. Y esto, créanme que fue algo que lo vi hace como muy de ahora, no es que fue que lo medité y lo estudié, que a veces yo no sé ni qué decirle al Señor por cosas que pasan en mi vida, o emociones que tengo que no las entrego al Señor de todo. Bueno, ir a la presencia de Dios. Construir un altar significaba que Él estaba colocando en primer lugar. Y eso es algo que habla de Noé, pero también de su corazón, ¿no? Como dice ese versículo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y bueno, Noé tenía solo al Señor y el Señor le había preservado la vida. Él era un bienaventurado, pero también sabía que qué vendría después, qué pasaría, ya no quedaba nada. Voy a continuar acá. Durante el arca, entonces, bueno, algunas reflexiones del arca que algunos comentarios dicen que es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, porque Noé nos salvó de la gran tormenta del juicio de Dios. Y un comentarista me gusta que decía que no había enfrentado solo una inundación, sino dos, la inundación de la maldad, pero también la inundación del agua. Y el Señor Jesús también se enfrentó en la cruz ante el gran pecado de la humanidad, ¿no? Él cargó sobre sus hombros toda la inmundicia, todo el pecado de toda la humanidad. Y bueno, había puesto como un comentario ahí de la palabra hebrea que es ser propicia, ¿no? Y nos hace pensar en esa obra de Cristo en la cruz. Él se hizo pecado por nosotros y Él llevó, como dice Isaías, el castigo de todos nosotros sobre Él y se hizo pecado, ¿no? Él sintió realmente el abandono del Padre. Ahora, solo había una puerta en el arca y la familia de Noé tenía que entrar por fe. El camino a la salvación también es por fe, decía un comentario. Un camino único que es Cristo. Y a veces es difícil, por eso la humanidad tenía que decidir y solamente entraron 8. A veces nos cuesta porque es un camino por fe, no por las obras, no por lo bueno que era Noé, sino porque creyó en Dios. Y por eso aparece también la galería, ¿no?, de los hebreos, como esos héroes de la fe. Ahora, dice que Noé era justo, fue sumiso y obediente, y el capítulo 9 nos recuerda ese gran pacto entre Dios y los hombres, ¿no? En los versos 8 al 17, habla de que el Señor prometió no destruir más la humanidad con agua. ¿tá? Yo siempre decía, ¿por qué el arco iris? Y una vez alguien me dijo, no, porque en la ruta es el aceite que los autos tiran, entonces se refleja. Y yo dije, pero no puede ser algo tan trivial así, un aceite que refleje tan hermoso el cielo. Y cuando escuché esta promesa, yo dije, qué hermoso. Y cada vez que llueve, yo miro el cielo para buscar ese arco iris. Y siempre se ve, aunque sea en pedacito. Y es ese recuerdo de la promesa del Señor que dice que nunca más va a destruir la humanidad con agua, ¿no? Entonces, no era un hombre de fe, un hombre de justicia. En Ezequiel 14:14, para que después si quieren buscarlo, lo nombra como hombre de justicia, y que era un predicador de justicia, ¿no?, como leímos hoy. Y por la fe él recibió ese don de justicia que dice en Hebreos 11:7, que por la fe Noé, don de justicia, ¿no? Son palabras que quizás no son comunes para nosotros hoy, porque no usamos estos textos, estas palabras para referirnos a nosotros, pero son de honra y es realmente algo admirable. Ahora, sabemos que tenemos que seguir su ejemplo, creer en la palabra de Dios y advertir no a otros. Entonces yo pensaba, ¿cuánto denuedo estoy poniendo en mi vida para que otros conozcan que Cristo viene? Porque es verdad, no vamos a hablar como Noé de hacer un arca, pero sí el Señor nos dijo, hablen a otros de mí, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautícenlos. Y eso es algo que no es para aquel que tiene el llamado, el don, es para todas nosotras. El Señor nos exhorta. Y yo pensaba, tengo un debe en esto. Hace unos días empecé a tener un peso por esto y invité a unas compañeras de maestras a estudiar la Biblia, así porque me habían hecho algunas preguntas y para mi sorpresa aceptaron, están contentísimos. Y Señor, perdóname porque yo tenía que haberlo hecho esto antes.
Sin embargo, uno va dejando pensando que la gente no nos va a dar, no nos va a hacer caso. Y estoy admirada cómo Dios estaba llamando a estas mujeres. Y bueno, Dios usa el corazón dispuesto ahí, pero nosotros tenemos que estar alertas y atentas a compartirles a otras este mensaje de que el Señor viene. Y viene, pero antes quiere salvarnos. Ahora puse un pero, el pero que a mí me duele mucho este pero en mi vida también, porque acá nos hace una advertencia, hermanas, y yo lo digo con temor del Señor, una advertencia que nosotros no somos intocables, somos vulnerables al pecado, y a veces creemos que no, que estamos recontra bien, sin embargo, puse ahí, es posible obedecer a la palabra de Dios y caminar con el Señor por muchos años, ser sierva, ser sierva fieles en la iglesia, estar en ministerios, y todavía caer en pecados antes de que termine nuestra vida. Porque si bien leímos todo esto antes de Noé, en el capítulo 9, del verso 20 a 27, nos describe una página ahí triste, ¿no? Y que el Señor la dejó de la vida de Noé para nosotros, para también advertirnos sobre que tenemos que estar atentas y alertas, como dice en el Nuevo Testamento, que el enemigo está como león rugiente buscándonos a qué devorar, y que de nuestra propia concupiscencia, y esto es algo que yo he tenido que trabajar, que son mis propios deseos de mi carne, los que me llevan a pecar, a desobedecer a Dios. Entonces, ahí me quedó palabra mal escrito, pero pensaba, ¿no? Noé tuvo esta página oscura, el hombre que describía que había caminado con Dios, que obedecía. Ustedes saben que él hizo una viña, todos sabemos que para los israelitas hacer una viña era, bueno, era como parte de su, todos, o sea, en Israel eran obreros y tenían muchas viñas, se habla mucho de las viñas, y bueno, el Señor en un evangelio habla, ¿no? Ustedes son mis padres, usa ese ejemplo porque era muy significativo. Bueno, Noé también lo hizo, y seguramente tuvo frutos, pero también se embriagó. Y saben que la Biblia en el Pentateuco condena que los hijos no vean la desnudez de sus padres, sino Noé en su estado dejó que sus hijos, y la Biblia dice que fue algo que desagradó mucho a Dios. Y qué bueno que dos de sus hijos, que eran hombres también amadores de Dios y seguramente obedientes, cubrieron ese pecado, ¿no? Para que no ofendiera a Dios. Ahora, nosotras también, y yo quiero que nos detengamos un poquito en esto. Si el Señor permitió que conociéramos este detalle de Noé, Él nos está advirtiendo de que, porque seamos justas, hijas de Dios y siervas, no estamos exentas de que podamos tener una caída. Y no significa a veces una caída en que hagamos algo específicamente malo. Hay pecados ocultos en nuestra mente y corazón que no le hacen mal a nadie, que solo Dios y nosotras sabemos, pero que son pecados. Y bueno, algunos que sí son, ¿no? Que nos llevan a hacer cosas que a Dios no le agradan. Un hombre de fe con debilidades. Noé asumió las burlas, las críticas, supo esperar el tiempo de Dios. La paciencia tiene que llevarnos a la acción y a la quietud. O sea, cuando nosotros tenemos que hacer algo grande que el Señor nos pide, tenemos que aprender a desarrollar este fruto, ¿no? De su espíritu, que es paciencia, pero también en quietud en su presencia. Si lo hacemos con nuestra fuerza, seguramente nos equivoquemos o tropecemos o nos debilitemos. Ahora, Noé demostró conocer muy bien al que le daba las instrucciones. Esto es interesante, ¿no? ¿Qué sé yo de Dios? Y si podemos tomar y ser prácticas en esto, porque tenemos que ser intencionales como mujeres, al menos yo necesito ser intencional, práctica, empezar a notar, ¿qué sé de Dios? Bueno, Dios es bueno, es justo, es santo, es perdonador, es ayudador, es mi consolador. Un montón de atributos que yo tengo que recordar a diario para que el enemigo no me diga, mirá ahora lo que hiciste, Señor te va a dar con un caño. ¿Cuánto sé de Dios? ¿Cuánto sé de su voluntad? ¿Qué sé de su palabra con respecto a mi andar diario? Bueno, el Señor dice que nos limpiemos de todo el peso del pecado que nos asedia, que vayamos a diario a su presencia, que entremos al lugar santo para alcanzar misericordia, dice la Biblia. Y esto es cosas prácticas, no es solo que nos memoricemos la palabra, no, es decir, bueno, hacerlo. En momentos de quietud, cuando Noé seguramente estaba sola con Dios,
él iba a obtener socorro en su presencia. Él alcanzaba misericordia y obtenía esa fuerza que venía de Dios. Ahora, debo dejarme utilizar para la gloria del Señor. Y eso significa estar dispuesta a que me use. Ahora, de Noé aprendo, bueno, no dejar intimidarse por el mundo. Yo me imagino que él debe haber sido, hay una película que se hizo como tipo un remake de la historia de Noé en el siglo XXI y se burlan mucho, ¿no? Y lo ponen como un loco y hacen todo un arca y viene el diluvio y todo, la verdad, pero como que todo como en forma graciosa. Y la gente se burlaba y le llegaban a decir cualquier cosa. Bueno, desde que Jesús nos salvó y hasta que nos llame a su presencia, tendremos muchas oportunidades de poner en práctica esta lección. Como mujeres, esposas, madres, amigas, podemos obrar en obediencia a la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Pero también podemos dejar que Él complacer al ser humano. O sea, a veces queremos hacer cosas para quedar bien con todos. Y esto es más común de lo que nosotros creemos. Muchas veces entramos en una conversación que no está buena escuchar porque estoy quedando bien con la que me está hablando mal de la otra y no le digo, no, eso no me edifica. Queremos complacer, bueno, entramos en un chusmerío, entramos en una murmuración, entramos quizás en algo que no me edifica. La opinión de otras personas sea más importante que lo que opina el Señor. Si agradar a las personas nos importa más que agradar a Dios, con nuestra obediencia tenemos un problema. ¿Y saben cuál es? Es la idolatría. ¿Por qué tengo miedo a quedarme sin personas alrededor mío? Si esas personas me van a edificar, no tengamos miedo, quedémonos solos. Pero limpiémonos. Y a mí me pasó un tiempo en mi vida que tuve que decirle no a un montón de cosas que no me edificaban y me di cuenta que me quedé con poca gente a mi alrededor. O que ya no me elegían o no me seleccionaban para estar en determinados lugares. Y yo dije, mirá vos. Pero saben, a veces tenemos que ser radicales en cosas que son de tropiezo para mi vida, nuestra vida espiritual. Y la idolatría no es solo prender una vela a un santo. Es todo aquello que nos quite nuestra mirada del Señor. A veces mirar una serie. Saben que yo hubo una época en la pandemia que me había hecho de una serie coreana y la miraba todo el tiempo. Yo dije, pero no puede ser que no la tengo sino porque quiero mirar la serie. O sea, ¿qué está pasando? Y idolatría. El hecho de detallecitos. Miren, la idolatría, habría que hacer un estudio sobre eso, porque he leído cosas que realmente me asombran de cuántas veces somos idólatras en cosas que no tenemos presente, porque dejamos a un lado pensando que no, que son, no, pero son idolatrías, hermanas. Y el Señor, hay mensajes así muy fuertes sobre la idolatría. Nuestro corazón levanta ídolos más de lo que nos imaginamos. Seamos cuidadosas en esto. Yo tengo que ser cuidadosa en esto. Aún a veces estar con una persona. Saben que yo en un momento de mi vida me encontré hablando con una persona y hablaba más que con esa persona que con mi esposo. No tenía ningún pensamiento negativo hacia él ni nada, pero era como que, bueno, conversábamos del trabajo, de los problemas, y me di cuenta que lo estoy poniendo como un Dios. Y saben que esas cosas son más comunes. Así sea una amiga, así sea una mujer, no importa que sea del hombre, de hombre y mujer, puede ser una compañera de trabajo, que vayamos más a ella que lo que vamos a Dios, un montón de cosas. Hay que examinar nuestro corazón porque es engañoso y es perverso. Nuestro corazón es perverso. Mi corazón es perverso, hermanas, más de lo que yo me imagino. Y en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:4, el Señor nos invita, háganme señas si estoy muy pasada de hora, porque no las quiero aburrir, pero en 1 Tesalonicenses 2:4 el Señor nos da una exhortación, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El Señor sabe lo que tenemos, por eso vayamos a Él para que Él nos limpie, para que nos purifique. Otra cosa aprendo a Noé, que Noé siguió al pie de la letra el plan original. A pesar de que nunca había visto un barco, del siglo XXII no se había creado, no, fue el primer creador. Él no fue a decirle a Dios lo que pensaba que era mejor. No cuestionó la idea de construir un barco en tierra seca, sin mar ni lagos. Él ni siquiera sabía que era exactamente un diluvio. Noé solo sabía que si Dios era el autor del plan, no había alternativas mejor y el resultado cualquiera que fuera estaba garantizado. Esto lo saqué de una autora que me encantó cómo lo definió.
O sea, no cuestionó ese plan. Si venía de Dios, era lo que estaba garantizado y lo hizo por fe. Saben, el Señor habló en mi corazón esto. Tengo que obedecer. Aunque yo ponga mis excusas ante cualquier cosa, tengo que obedecer, porque si Dios me lo está diciendo, es lo mejor para mi vida. Y eso nos sucede a nosotras, ¿no? En muchas ocasiones no tendremos detalle ni entenderemos lo que pasan en ciertas cosas en nuestra vida. Nos tocará vivir por fe, con la certeza de que Dios tiene el control de la situación, incluso si nos llama a hacer algo de lo que no tengamos ni la menor idea. Créanme que a veces cuando obedecemos a Dios sin pensar, ¿será esto? ¿No será? Vemos resultados y yo decía, Señor, esto es tuyo. Cuando esta hermana, esta compañera de trabajo me contó de cómo sus hijos se convirtieron, hoy uno es médico, el otro es, no sé qué título tiene, conocieron en la universidad a Dios, y ella me dice, yo me acordé de vos porque vos me hablabas tanto de Dios, y cuando tu viaje a Angola yo sé qué, y yo siempre por escribirte, y ella me mandó el testimonio de sus hijos. Yo dije, Señor, ¿cómo está llamando a esta mujer? ¿Cómo tú estás obrando todo alrededor de ella? La has llamado todo este tiempo. Y yo quedé asombrada porque no es que yo hice nada, no es que, ay, Verónica trajo a sus amigas, no, el Señor fue haciendo todo un plan y simplemente a mí me dijo, bueno, ahora voy a intervenir, invitarla. Pero Él había hecho todo un camino para traer a esta mujer a sus pies. Y yo le decía a mi compañera Adelina, el Señor, no elegiste vos a Dios, te está llamando hace tiempo. Qué increíble. Y eso de que yo un día me levanté media con cruzada y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Ya está todo bien con las reuniones nuestras, pero vamos a hacer un poco más, vamos a ir a arriesgarnos a compartir lo que Dios nos puso a aquellos que no te conocen. Y créanme que mi casa es un caos, los sábados porque es el día que yo limpio y a veces no tengo ni tiempo de limpiar, entonces yo estaba pensando en la forma y dije, no me importa. Entonces, cuando obedecemos a Dios nos asombramos de los resultados porque son de Él. Y luego, algo que también el Señor trabajó en mi corazón y ha trabajado, es que Noé involucró a su familia, ya fuera que le gustara o no. La Biblia no dice si sus hijos y su esposa estaban de acuerdo. Él los llevó, los involucró, hizo la misión de Dios en un asunto familiar. Me imagino que sus hijos construyeron el arca con él, evidentemente, ¿no? Pero no sabemos cómo reaccionaron, no sabemos la reacción de las esposas de sus hijos, un montón de cosas que nos dice la Biblia. Pero él llevó a que su familia formara parte de este proyecto, ¿no? Dice, no es difícil suponer que sus 3 hijos le ayudaran con la tarea de construir esa gran nave. Pero cuando todo terminó, la familia estaba en pie, sana y salva. Involucremos a nuestras familias. A mí me cuesta mucho a veces involucrar, porque uno de mis hijos se alejó del Señor. Y eso me ha generado dolor, porque a veces digo, tengo que ir. Hace poco me dijeron, no vas a ir a las conferencias, que gaste. Y ya no quería dejar en mi casa sola ahora con mi hijo solo, porque bueno, antes íbamos todos juntos. Y hay veces hay cosas que cuestan más. Y es parte del dolor, ¿no? De no estar todos en el camino. Y cosas que suceden, que nos duelen, que bueno, que empezamos a debilitarnos porque el enemigo sabe dónde atacarnos. Y esto está bueno, ¿no? Mientras podamos y están, involucrar a nuestras familias, que es necesario. Y ¿qué haré yo? Puse acá, ¿no? Bueno, la historia de Noé es algo más que un lindo relato de la Biblia. A los niños les encanta, a mí me encantaba meter animales y hablar y hacer la historia de un caracolito que se subió arriba de un elefante para ver no sé, cosas que le contás a los niños que me imagino que deben haber pasado. Imagina ahí todas las especies de animales. Pero esto es más que esa hermosa historia. Es un héroe de la fe. ¿Por qué? Porque él hizo cosas que nunca en su mente y en la mente de nadie dimensionaba, pero lo obedeció. Ahora, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó esa arca para salvarse a él y a su familia. Llegó a heredar eso por justicia. El Señor nos dice todo el tiempo, es por fe. ¿Cómo nos cuesta trabajar esto en nosotras? La fe, hermana. Nos cuesta porque pensamos que ya es algo innato porque somos hijas de Dios y creemos en algo que no vemos, pero la fe se construye en obras prácticas. Noé construyó, Noé obedeció, Noé caminó y luego fue llamado Padre de Justicia, ¿no? Creo firmemente que cada cosa que Dios ha plasmado en su palabra tiene, entre otros propósitos, el darnos la lección de que tú y yo podemos aprender y poner en práctica. No importa si esto fue hace miles de años atrás. ¿No? Consiste la eternidad en la palabra de Dios. Nunca envejece, la palabra de Dios no muda, no cambia, como dicen por ahí.
Entonces abramos nuestros ojos y aprendamos de Noé en esto de la fe. Yo tengo poca fe. Yo leo esto y digo, yo siempre estoy haciendo cosas. Me pasó hace poco, tenía un campamento en verano, no tenía una carterita, nos decían que lleváramos para caminatas nocturnas, y yo empecé, ay Señor, yo no puede ser. Y otras veces yo había orado, y el Señor me sorprendía porque aparecía. Y esta vez me impacienté y me fui y me compré una cartera. Cuando llego al campamento me habían traído una cartera de regalo. Y dije, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué no escuché tu voz? Porque vos siempre lo das. Vos siempre suplís. Entonces, ahí nos damos cuenta de que a veces nosotras, nuestra impulsividad no nos deja ver el obrar de Dios a nuestro alrededor. Y en algo tan sencillo como una cartera, pero lo digo así porque realmente yo le dije a mis hermanas, miren, les voy a contar cómo a veces el Señor nos dice por qué no sabemos esperar, porque yo me desesperé ese día. Y me terminé no fue una cosa muy costosa, pero podía haberlo evitado si hubiese esperado, porque tenía una cartera para mí. Pero yo me impacienté y dije, tengo que llevar una cartera. Ahora, esto es algo que nos pasa a todos, ¿sí? Este recordatorio era una canción que iba a cantar con la guitarra, pero al final no me salió muy bien los acordes, pero la podemos escuchar después, la pueden escuchar, es de Jazz Jacob. Yo conocí a esta cantante hace muchos años cuando sacó una canción, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, el perfume de tus pies, que todo el mundo cantaba, y empecé a leer de ella, una sierva de Dios, hizo una canción que decía así: si Moisés bajase de la montaña hoy en día, esta generación, por esta humanidad que somos hoy, preferiría sacarse una selfie con Moisés que subir a la montaña para estar con Dios. Y saben que esto a mí me hizo pensar mucho en este mundo digitalizado, ¿no? Pensando en la humanidad, en esto que veía Noé, que tenían que ir a un arca y creer, la gente estaría riéndose afuera y ahogándose y gritaría, abrime Noé, porque no. Ahora, nosotros también, si bajara ahora Moisés de haber estado allá arriba con el Señor, sabiendo que estaba con Dios, muchos preferiríamos sacarnos la selfie que subir a la montaña para estar con Dios. Entonces, tenemos que pagar un precio para conocerle más. Y nuevamente, tanto como Noé, Moisés, y vemos también la figura de Jesús, apartaba el día para ir a la presencia de Dios, ¿no? A mí esto me lleva a pensar en mi vida, ¿no? Noé esperó paciente, entonces puedo tener un corazón que anhela su venida, que nos preparamos para eso, que consagramos nuestra vida al Señor. Eso tiene que ser para nosotros un deseo, un anhelo. ¿Cómo? Bueno, en la intimidad, conocerle más a Él. En mi hogar, sirviéndole a mi familia y a mis hijos. Aún esos detalles, ¿no? Yo leí hace poco a una autora que jovencita, madre de como de 4 hijos, y decía, ¿no? Hay cosas que servimos a Dios en detalles cotidianos, como hacer un desayuno a nuestros hijos. Bueno, en mi iglesia, administrando con los dones que el Señor nos ha dado. A mis hermanos, estoy dispuesta a ser íntegra, amorosa y mostrando amor. Bueno, de esta forma yo muestro eso que quiero, ¿no? Que Dios obra en mi vida cada día, el servirle a Él. Noé tuvo que hacer esto, ya dijimos, casi por 120 años. Nuestro lapso en la tierra seguramente sea menos. Entonces, ¿qué estoy dispuesta a hacer? Y este texto, ¿no? Luego Jehová dijo a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Que sea eso que el Señor vea en nosotras, en esta generación dura, fuerte, que nos vea justas. Y que el Señor nos bendiga, ¿no, hermanas? A parecernos un poco más a este hombre de la fe. Yo ya les digo, estoy muy lejos, pero es mi oración que cada una de nosotras podamos, ¿no? Conocerle más al Señor, conocer más de Él, conocer más de su palabra, caminar en integridad, que eso nos cuesta, porque cuando queremos caminar en integridad, tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra carne. Vamos a orar, a ver que no puedo dejar de compartir. No sé si me podés ayudar para dejar de compartir y verlas a ustedes. ¿Cómo hago? Ahora sí, porque las había tapado el cartelito. Ahora sí. Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque me exhortas, Señor, a desarrollar esa fe como la que tú quieres que tenga.
pero también a obedecerte, a buscar la integridad y desarrollar mi paciencia para que tú obres completamente en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en las personas que me rodean, Señor. Gracias que tú nos hiciste tus hijos amados y Jesús pagó un precio muy grande para que nosotros hoy estemos aquí reunidas. Gracias por esa salvación tan grande, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad a ser un poquitito más como Noé. Danos un corazón que te ame a ti, Señor, íntegro. Limpia esas cosas que no nos ayudan a acercarnos a ti. Quita de nuestra mente esas cosas que no son de bendición, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a animarnos unas a otras en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias,